Bien, vamos a comenzar a hacer una serie de ejercicios relacionados a la reducción de un sistema de fuerzas por una fuerza y un momento de par equivalentes en un punto determinado. Entonces, lo primero que nosotros debemos de tener en un problema específico es un conjunto de fuerzas que actúan en un sistema, y lo que nos pedirán es sustituir todas esas fuerzas por una sola fuerza equivalente que haga el efecto de todas, pero actuando en un punto particular. Y aparte de que haga el efecto de todas, como la fuerza resultante, también considerar el momento resultante de estas fuerzas con respecto al punto pedido. Aquí, por ejemplo, en el problema 402, nos pide que reemplacemos estas fuerzas por una sola en el punto O que haga todo el efecto del sistema con respecto al punto O. Para ello entonces, en estos problemas siempre lo vamos a manejar de dos formas. Forma número 1, sacar la fuerza resultante, haciendo la sumatoria de fuerzas, claro. Y forma número 2 o complemento de esto es sacar un momento de las fuerzas con respecto al punto pedido y sustituirlo por el momento precisamente. Bueno, entonces en base a eso vamos a comenzar. Primeramente, este problema pues yo más o menos lo puse representado aquí para indicarles que lo primero que hay que hacer es descomponer cada una de estas fuerzas. Estas fuerzas hay que descomponerlas en sus componentes XY, igual está, hay que descomponerla en XY. De esta manera nos va a quedar que ya descompuesto tendríamos que esta fuerza de 430 libras con su ángulo de 60 sería 430 por el coseno de 60 para sacar la componente en Y negativa y 430 por el seno de 60 para sacar la componente en X, que también va en el sentido de los negativos. En esta otra es por medio de proporciones, y ya sabes, sería 260 por 5 entre 13 para la componente en X y 260 por 2 entre 13 para la componente en Y. De esta manera hemos descompuesto a las fuerzas y hay que cuidar las dimensiones, porque recuerda que tenemos que considerar los momentos, entonces hay que cuidar las dimensiones. Aquí tenemos 8 pies, 8 pies, 2 pies, aquí están los 2 pies, 5 pies, 5 pies. Entonces, como te dije, básicamente hay que realizar dos partes. Primero, sacar una fuerza equivalente. Y esta fuerza equivalente, en el punto O, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas. Entonces, comenzamos a sumar. Esta que será menos 372.4 en I, menos 215 en J. Esta que será más 100 en I y más 240 en J. Sumamos Is con Is, sumamos J con J y nos queda la fuerza resultante. Menos 272.4 en I, más 25 en J. De aquí, pues, sacamos su magnitud, ya sabes, la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, y sacamos la magnitud de la fuerza resultante, con su ángulo, ¿no? Tangente a la menos 1 de componente en Y entre componente en X. Muy bien, hasta ahora, lo que sabemos es que voy a tener una fuerza de 273.54 libras, componente en X negativa y componente en Y positiva, va a ir más o menos en esta dirección, tal y como ya lo puse en el resultado. El ángulo es de 5.24, como también ya lo indicamos aquí. Ahora, aparte de esta fuerza equivalente, hay que sacar un momento equivalente. Y como te dije, es el momento que realiza cada una de las fuerzas con respecto al punto O. Es más fácil sacar ese momento descomponiendo las fuerzas. De esta manera, sacando el momento equivalente, voy a considerar positivo en sentido contrario a las manecillas de reloj, y entonces tendría que con respecto al punto O, esta fuerza de 372 hace un momento positivo contra esta referencia. 372 por su brazo de palanca, que es 8. Esta fuerza de 215 también hace una tendencia a giro con respecto al punto O, positiva con respecto a esta referencia. Hace un giro en sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces, le pongo que son fuerza 215 por su brazo de palanca, que es 2. ¿Ok? Con este otro tendríamos el de 240. 240 también con respecto al punto O hace un brazo de palanca opuesto al sentido de las manecillas de reloj. Así es de que contra esta referencia es algo positivo y será fuerza 240 por brazo de palanca 5. Esta fuerza de 100, como pasa por el punto O, no tiene brazo de palanca, por ende este no genera momento. Haciendo toda la operación me va a dar como resultado 4609.2 libra por pie. De forma tal que yo voy a cambiar
este sistema por una sola fuerza, que es la suma de las dos. Ya vimos, es 273.54 con un ángulo de 5.24 más un momento de 4.609.2 libras-pies que actúa en este punto O debido también precisamente a los momentos que generaron estas dos fuerzas con respecto al punto O específicamente. Muy bien, entonces de esa manera queda resuelto el problema 4.102.